¿Qué pasa, Retrolovers? Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a traer al canal al hermano mayor de la X96 Mini. Hablamos de la X96 Max Plus. Haremos un test completo de emulación para ver hasta dónde nos puede llevar, partiendo del punto final en el que nos quedamos con la X96 Mini. Pasaremos evidentemente por alto lo que es el proceso de instalación, ya que para eso tenemos un vídeo dedicado en el canal que te dejo aquí arriba en la tarjeta y abajo en la descripción del vídeo. Lo que veremos en el vídeo de hoy: diferencias entre X96 Mini y X96 Max Plus, dónde comprarlo y a qué precio se encuentra actualmente en el mercado. Test de emulación completo partiendo de PlayStation y Nintendo 64 hasta plataformas como Dreamcast, Naomi, Atomic Wave o Saturn. Comparativa de calentamiento entre la X96 Max Plus en comparación con la X96 Mini. Y por último, mis conclusiones y opinión personal acerca de la misma. Así que sin más dilación, ¡empezamos! El primer punto de este vídeo es ver las diferencias entre nuestra bien conocida X96 Mini y la nueva X96 Max. Aquí tenemos cómo es por fuera la X96 Max Plus. Como conectores tenemos un USB 3.0, un segundo conector USB 2.0 y el conector para tarjetas microSD. En otro de los laterales tendremos la entrada de infrarrojos, la entrada de audio-vídeo, el cable de Ethernet, HDMI y alimentación. Como peculiaridad, también tenemos una salida óptica, aunque en este caso nos da un poco igual. En ningún otro lado tenemos nada más. Esto es todo. Si la comparamos con su hermana menor, la X96 Mini, vemos que el tamaño es bastante superior. En cuanto a lo que es al grosor de la misma, prácticamente es el mismo en ambas TV Box. En el interior, la principal diferencia de ambos modelos reside en el procesador Amlogic. La X96 Mini tiene una CPU S905W Cortex A53 de 4 núcleos, mientras que la X96 Max Plus tiene una CPU Amlogic S905X3 Cortex A55 también de 4 núcleos. También hay diferencias entre sus procesadores gráficos. Mientras que la X96 Mini tiene una GPU Mali 450MP, su hermano mayor tiene una Mali G31MP2, un procesador gráfico bastante más reciente y potente. El precio de la X96 Max Plus en Chachi Express está en torno a 25-32 euros, en función de si escogéis la versión con 2 o 4 GB de memoria RAM. Personalmente pienso que la versión de 2 GB debería ser suficiente para usarla como consola retro, pero sobre gustos colores. Ahora empezamos lo bueno, el rendimiento que tiene. Evidentemente pasaremos por alto las plataformas de 8 y 16 bits, así como las arcades clásicas, ya que si la X96 Mini no tenía problema alguno, esta nueva TV Box evidentemente tampoco los tendrá. Empezaremos por lo tanto por Nintendo 64, una plataforma en la que teníamos algunas limitaciones cuando tratábamos de ejecutar juegos exigentes como GoldenEye. Aquí hay que realizar una anotación. Para Nintendo 64 en la X96 Max Plus podemos utilizar varios cores, y el que se usa por defecto es Mupen 64 Plus Next. Con dicho emulador tendremos una mayor resolución y mayor calidad gráfica en general. Sin embargo, veremos mermada la fluidez, como podéis apreciar en estas imágenes. De hecho, hasta Super Mario 64 tiene algún microcorte en el audio, y ya no digamos GoldenEye. Por ello es aconsejable que dentro del menú de Nintendo 64 pulséis Select y entréis en opciones avanzadas de emulador, para cambiar el core usado de Auto a Mupen 64 Plus. Perderemos resolución, pero al menos los juegos serán funcionales y fluidos. Una vez hecho este cambio, vemos como Super Mario 64 va como la seda y como GoldenEye, uno de los juegos más exigentes, funciona con bastante fluidez incluso en espacios abiertos. Pasaremos ahora a CPS3, la plataforma más potente de recreativas de Capcom. Vemos cómo va sin despeinarse, poco que comentar. Pasaremos ahora a Dreamcast. Probando Crazy Taxi vemos cómo va casi perfecto, algún microcorte de sonido pero totalmente perdonable, mucho mejor que en el caso de la X96 Mini, aunque más adelante le dedicaremos más tiempo en la comparativa de calentamiento. En Sword of Berserk poco que comentar, suave y sin cortes.
Y Power Stone también muy suave, aunque puntualmente tiene algún microcorte de sonido. Aquí podemos decir de manera más firme que con esta X96 Max Plus podremos jugar de manera decente a buena parte del catálogo de Dreamcast. Si bien cuando la carga poligonal es alta y el juego es algo exigente, aparecen microcortes en el audio y en la fluidez de la imagen, así que todo dependerá del juego del catálogo que queramos emular. La siguiente estación en el camino será Naomi, plataforma arcade derivada de Dreamcast y que usa sus mismos cores, por lo que teóricamente el rendimiento deberá ser similar. El rendimiento oscilará un poco dependiendo del título. Juegos como Ikaruga, Zero Gunner 2 o Guilty Gear X por un lado funcionarán razonablemente bien, con pequeños cortes en el audio de vez en cuando, eso sí. Pero sin embargo, tal y como pasa en Dreamcast, los juegos con una alta carga poligonal como Virtua Striker 2, Dynamite Deka o Dead or Alive 2 sí que van con una ralentización algo más notable que puede resultar a ratos algo molesto. Estaremos por lo tanto en el mismo caso que en Dreamcast, pudiendo disfrutar esta plataforma según qué juegos del catálogo. Pasando a Atomic Wave, evolución de Naomi, probamos títulos como El Puño de la Estrella del Norte o The Rumble Fist, ambos con un rendimiento muy correcto. De hecho, el primero de ellos sin cortes en el audio de ningún tipo, lógico dado que apenas tiene carga de polígono. Sin embargo, probando Neo Geo Battle Coliseum, vemos como en este caso el título es injugable, con un petardeo constante en el audio y con una ralentización en el movimiento muy notable. Y por último probaremos Saturn, una plataforma de 32 bits pero que es a día de hoy de las más exigentes en cuanto a emulación, debido a la particular arquitectura que tenía la criatura. Probaremos Panzer Dragoon, un clásico de dicha plataforma. La imagen no va fluida, pero el resultado es cuando menos sorprendente, ya que hasta cierto punto puede jugarse, aunque evidentemente no es lo ideal. Para intentar sacarle más rendimiento podemos desactivar los filtros y suavizados. De este modo vemos cómo perderemos algo de calidad visual a cambio de una mayor fluidez. Será cuestión de probar. Por lo tanto, será cuestión de ir probando cada título, al igual que en Dreamcast. Juegos menos exigentes pueden ir hasta cierto punto de manera fluida. Por último, vamos a hacer una comparativa del calentamiento que sufren tanto la X96 Mini como la X96 Max Plus cuando las sometemos a cierto estrés. Usaremos para ello el título de Dreamcast Crazy Taxi, sin filtros ni suavizado en ambas TV Box, y ejecutando este juego en ambas de manera ininterrumpida durante 10 minutos. En el caso de la X96 Mini, teníamos que Crazy Taxi iba limitada con ciertas interrupciones. Sin embargo, a medida que pasan los minutos, la temperatura crece y el rendimiento empeora hasta puntos bastante críticos, tal y como podéis ver en las imágenes. Pasados los 10 minutos, comprobamos que la temperatura alcanzada supera los 90 grados. Una temperatura considerable que no solo afectará al rendimiento del juego en ejecución, sino que a la larga mermará la vida útil de nuestra consola retro. En el caso de la X96 Max Plus, el 95% del tiempo de esta prueba Crazy Taxi funciona de lujo, solo con algún microcorte cuando llegamos a la autopista o tenemos tráfico muy denso, pero nada preocupante. Pasados los 10 minutos podemos comprobar cómo la temperatura alcanzada es de 76 grados, algo bastante más razonable. Como conclusiones, sentimientos encontrados. Por un lado, quizás esperaba más de esta TV Box, pensando que Naomi o Atomic Wave podrían ser emulados sin problemas en todos los títulos. Quizás puse el listón de las expectativas un pelín alto. Sin embargo, siendo objetivos y pensándolo fríamente, conseguimos poder jugar a una parte importante de Dreamcast y a las mejores arcades de Sega, con el beneficio añadido de que esta TV Box va menos al límite que su variante más económica y por lo tanto se calienta bastante menos, teniendo un rendimiento más estable con el transcurso del tiempo. Una opción evidentemente más cara, aunque no demasiado, e indicada claramente para los que quieren jugar en algún momento a algo que esté más allá de PlayStation y Nintendo 64. Y recordemos que a un precio bastante más económico que el de una Raspberry Pi 3 Plus. Como nota final, indicar que además tiene soporte Bluetooth, que he podido probar en un mando oficial de PS3, funcionando a las mil maravillas. Si has visto el vídeo hasta aquí, por favor deja tu like y compártelo para de este modo apoyar al canal. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y por supuesto si quieres estar al tanto de lo que va viniendo, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!